¿Cómo están, amigos? Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con el desarrollo de la primera competencia respecto al planeamiento estratégico, modernización de la gestión pública y código de ética. Para comenzar con la explicación, vamos a hablar cuál es la finalidad de la contratación pública. El artículo 1 del texto único ordenado de la Ley 30.225 señala que la ley y el reglamento y la normativa de contratación pública tiene como finalidad cumplir con los fines públicos. Asimismo, maximizar el valor de los recursos públicos asignados a cada entidad para realizar condiciones oportunas en las mejores condiciones, no solamente de precio, sino también de calidad. Que exista esa dualidad del precio y la calidad para que esta compra, esta adquisición, esa contratación tenga una repercusión positiva en las condiciones de vida de todos los ciudadanos, promoviendo el enfoque bajo gestión por resultados. Esa última parte es importante remarcar, pues es el espíritu normativo que ha entrado desde la entrada en vigencia de 30.225 en el año 2016. Recordemos que el enfoque de gestión por resultados prioriza la obtención del resultado antes de las formalidades de la normativa que puedan cumplirse. Por ello es que da mayor margen de discrecionalidad para la decisión de toma de decisiones de los funcionarios en las distintas fases del procedimiento de selección. Y para esa toma de decisiones discrecionales, los funcionarios, operadores normativos, logísticos, deben de conocer no solamente la normativa, sino también basarse en principios que establece la norma que vamos a desarrollar en estos momentos. Asimismo, no solamente con los principios, sino también los principios de la ley de contrataciones, del derecho administrativo. Y para que se solucionen estos vacíos, es importante que no solamente se conozca la norma, el reglamento, sino también los pronunciamientos, las opiniones, las directivas, las resoluciones del tribunal, los acuerdos de esa plena del tribunal, porque todo ese conglomerado que acabo de señalar es parte de la contratación pública. La normativa no solamente es la ley y su reglamento, no solamente a ello se limita, sino también es todo ese conglomerado que acabo de señalar. Y para poder actuar bajo un enfoque por resultados y tomar una decisión discrecional que sea la menos riesgosa para la entidad, o que no genere perjuicio para la entidad y responsabilidad para el servidor, es necesario conocer todo este marco normativo. Existen contrataciones que no están sujetas a la aplicación de la normativa. Por más que dichas contrataciones se utilicen fondos públicos y estos sean utilizados por las entidades del Estado. Existen contrataciones que por su naturaleza no aplica el marco normativo de la Ley 30.225, sino que tiene su propio marco normativo en algunos casos, como son las asociaciones público-privadas, o estos se contratan directamente, como son la contratación para notarios públicos, o contratos bancarios, financieros, o también porque no está esa contratación comprendida dentro del territorio nacional, como son los servicios realizados al exterior de la República, por ejemplo, para proveer de bienes, servicios para las embajadas que tiene Perú en distintas partes del mundo. No se hace un proceso de compra nacional y se envía los bienes para allá, sino se adquiere directamente. Es por esa misma naturaleza. O también los servicios brindados por árbitros, conciliadores, entre otros, tampoco se aplica a la norma de contrataciones. Entonces tenemos una serie de bienes y servicios donde, a pesar que para su contratación se van a utilizar fondos públicos,
es decir, recursos del Estado, ya sea provenientes de fuentes ordinarias, recursos directamente recaudados, donaciones, transferencias, no aplica la normativa, a pesar que se usa fondos públicos. Y estos fondos públicos son utilizados por entidades públicas, no aplica por su propia naturaleza, pero estos supuestos están expresamente señalados en el artículo 4 y también en el artículo 5 de la ley. ¿En qué se diferencia? Que los supuestos señalados en el artículo 4 son aquellos supuestos que no están sujetos a la supervisión del OCE. Sin embargo, los que ustedes tienen en pantalla, que son estos seis supuestos excluidos del ámbito de aplicación, sí se encuentran sujetos a supervisión del OCE. ¿Cuáles son? El primer supuesto son las contrataciones iguales o menores a 8 UITs que no están bajo el ámbito de aplicación de la norma de contratación pública, pero se encuentran sujetos a supervisión del OCE. Tenemos la contratación de los servicios públicos, siempre que no exista otro proveedor que pueda realizar dicho servicio público, como es el agua, el luz, teléfono e internet, también ya es considerado un servicio público. Que no exista más de un proveedor, se puede contratar bajo supuesto excluido. Los convenios de colaboración entre entidades, es decir, con colaboración no existe y no va a existir una retribución económica. Sin embargo, estos convenios de colaboración están sujetos a supervisión del OCE, y es más, la directiva que regula el plan anual de contrataciones exige que la contratación de esos convenios de colaboración sean registrados en el plan anual, sean incluidos en el plan anual de contrataciones, y que ello es parte de una pregunta también de certificación, que si los convenios de colaboración, por más que no se irroguen fondos públicos, sino que esto su naturaleza sea la colaboración, sea ad honorem, ¿se incluye o no se incluye en el plan anual? Entonces la respuesta es que sí se incluye, porque la directiva del plan anual de contrataciones así lo prevé. Otro supuesto excluido bajo supervisión del OCE son las contrataciones a proveedores no domiciliados, es decir, que no tengan un domicilio, una sucursal, una filial en el territorio nacional, sino solamente en el territorio extranjero. Entonces, ese es otro supuesto. La contratación de un Estado, es decir, de un país, con el Estado peruano, cualquier otro Estado, esa contratación también se encuentra excluida y es sujeto a supervisión, así como los organismos internacionales u estados cooperantes. Esos son entre los supuestos excluidos de la normativa, sujetos y no sujetos a supervisión. En los principios, recordemos al inicio de esta exposición, decíamos que hay una serie de naturaleza de la norma, que es la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados. Y para nosotros gestionar bajo este enfoque, tenemos que adoptar decisiones discrecionales, es decir, que la discrecionalidad nos da la facultad de decidir respecto a determinado asunto. Y para decidir qué decisión tomar, debemos de basarnos en principios, iniciando por los principios que rigen las contrataciones del Estado, que están estos desarrollados en el artículo 2 del texto ordenado de la Ley 30.225. Pues los principios van a servir como criterio de interpretación de la norma para poderla aplicar correctamente, para integrar y solucionar vacíos, y asimismo como parámetro de las actuaciones de quienes intervengan dentro del proceso de contratación. Entonces, las funciones que cumplen los principios son estos tres: ayudar, coadyuvar,
como criterio de interpretación de la norma, integrar para solucionar vacíos y ser un parámetro para la actuación de quienes intervienen en los procesos de contratación. Son 9 los principios que rige la contratación pública. Tenemos la libertad de concurrencia, es decir, donde se procura de que existan más proveedores que puedan acceder al mercado de compras públicas, eliminando aquellas barreras, es decir, obstáculos que impidan su participación. Barreras que pueden ser de índole administrativo, legal, puede ser barreras de orden económico, de orden informativo. Todas aquellas barreras que limiten la libertad de concurrencia tienen que ser superadas por la entidad a fin de que haya mayor concurrencia de potenciales proveedores y que puedan ofertar los bienes, servicios u obras en mejores condiciones, no solamente de precio, sino también de calidad. Otro principio que rige la contratación pública es la igualdad de trato. La igualdad de trato, desarrollada en la normativa, en el artículo 2, señala que no se debe de tratar situaciones de manera distinta o similares o de similar naturaleza con decisiones desiguales, con decisiones distintas. Por ejemplo, ponemos un ejemplo, ¿no? El comité de selección tiene la posibilidad de dar opción a subsanar las ofertas de los postores. Este plazo para que puedan subsanar es de hasta 3 días hábiles. Y a un postor A, el comité le da 1 día y al postor B le da 3 días. ¿Por qué al postor A le da 1 día y al postor B le da los 3 días, que es el máximo? Si es que esta decisión no está amparada en un hecho justificable, es decir, por ejemplo, de que yo le doy 1 día a este postor porque él tiene la posibilidad de subsanarlo porque está dentro de la localidad, y le doy el plazo máximo porque este postor es de fuera de la localidad, tienen que viajar tal vez a otra región, por eso es que hago esta diferenciación. Pero si es que no existe ese criterio, esa justificación, se estaría dando una desigualdad de trato. Y lo que prima para la norma es que haya igualdad de trato, salvo razones justificadas, ¿no? Como puede ser la distancia, por ejemplo, en el plazo diferenciado para darles a subsanar. Entonces, la igualdad de trato exige que se traten situaciones idénticas o similares de manera justa, equitativa. La transparencia dicta la normativa de que los documentos, la información que brinda la entidad tiene que ser clara, tiene que ser entendible, tiene que ser de tal manera transparente para que cualquiera que quiera postular, que pueda leer las bases, puede entenderla. Entonces, la documentación, la información que brinden las entidades en los procesos de selección, bajo el principio de transparencia, tienen que ser claras y tienen que ser entendibles. A eso se refiere el principio de transparencia. Información, documentación clara, coherente, entendible por todos aquellos que quieran o participen dentro del procedimiento, sin ambigüedades. Y por ejemplo, uno de los hechos típicos que vulnera el principio de transparencia es registrar las bases con los términos de referencia ilegibles. ¿Quién va a entender así las bases? No, está bien, has cumplido con el principio de publicidad, porque el principio de publicidad es otro principio que te exige de que publicites todos los actos del proceso de selección. Ya publicité, cumplí con el principio de publicidad, publicar las bases, pero si no se entiende, está ilegible,
estás vulnerando el principio de transparencia. Entonces, esa es la diferencia. La publicidad me obliga a publicar a través del SEACE, que es el sistema electrónico, y que es el único medio válido en principio para publicar todos los actos durante el proceso de selección y supervisión del OCE. Está bien, publicas, pero si lo que publicas, la documentación no es clara, no es entendible, no es legible, no es coherente, estás vulnerando el principio de transparencia. Otro principio para seguir desarrollando es la competencia. La competencia se puede asemejar a la libertad de concurrencia, pero la competencia tiene que ver con dar privilegios a otro postor. Es decir, ¿cómo limito la competencia? El Indecopi con el OCE hicieron el año pasado, en mayo del año pasado, para ser más específicos, un estudio muy interesante sobre la competencia en las compras públicas, donde se analizaba cada una de esas barreras de mercado que hacían, por ejemplo, los proveedores para participar en un proceso de selección y repartirse los procesos. Por ejemplo, conformar consorcios de personas que pertenecen a un mismo grupo económico o distintas empresas que tienen alguna afiliación o amistad entre ellas y se reparten los procesos de selección y acaparan todos los procesos de selección, conformando consorcios o de manera individual. Esa es una forma de limitar la competencia, es decir, reducir la competencia de personas o naturales o jurídicas que quieran acceder a la compra pública. Otra forma de limitar la competencia, al igual que la libre concurrencia, es en las especificaciones técnicas o términos de referencia. Exigir la acreditación de documentación innecesaria que no tenga vinculación con el objeto de la convocatoria. Por ejemplo, pedir un registro sanitario para la adquisición de almohadas, se me ocurre, por ejemplo, entonces no tendría mucha coherencia, o exigir una autorización que no tiene vinculación con el objeto contractual, limita la competencia, o exigir la acreditación del ISO en los términos de referencia. Los ISO no se pueden pedir como requerimiento, eso desde ya lo vamos diciendo, y no lo digo yo, lo establecen sendos pronunciamientos del OCE. Los ISOs van con factor de evaluación, porque los factores de evaluación son de manera facultativa su acreditación. Y es más, los ISOs que establece la Directiva 01/2019, que son de las bases estándar, en cada base estándar, son solamente esos ISOs los que pueden solicitar las entidades. No puedes colocar otro ISO como factor de evaluación que se te ocurra, sino solamente los que establecen las bases estándar. Tengamos en cuenta, y lo vamos a analizar cuando lleguemos al proceso de selección, solamente a manera de ejemplo de cómo limitan la competencia y la libertad de concurrencia. La eficiencia y eficacia, otro principio dentro de la normativa de contrataciones, donde se establece de que las entidades deben de actuar bajo el enfoque de gestión por resultados, pero cumpliendo las metas trazadas en los plazos establecidos, con los recursos asignados, maximizando su uso. Tú, cuando maximizas ese uso de los recursos públicos asignados, no solamente en dinero, sino también en tiempo, en mano de obra, en infraestructura y otros recursos, tal vez que no sean tangibles, pero sí que se pueden persuadir, por ejemplo, el tiempo en que te demores en la ejecución, las ampliaciones de plazo, las adicionales que otorgues. Todo ello influye en la eficiencia, porque la eficacia, al igual que la eficiencia tú eres eficaz cuando cumples una meta, pero no lo hiciste maximizando el uso de los recursos que tenías disponible. Si es que haces ese trabajo igual, pero en menos tiempo, ha sido eficiente. Entonces, la eficiencia y eficacia es una dualidad que tiene que estar establecida en cada
en cada contratación que se realice. La vigencia tecnológica exige de que las entidades, al momento de formular su requerimiento, se proyecten a que la tecnología es cambiante, es modificable. Entonces, los bienes, obras o servicios que vas a adquirir, vas a contratar, tienen que ser repotenciables en el tiempo, tienen que tener un ciclo de vida duradero, que puedan acomodarse a los cambios tecnológicos, que estos no pierdan su vigencia a lo largo de los años. Por ejemplo, comprar un equipo para que te dure 5 años y después cambia el sistema y ya no se va a vender más bajo ese sistema, ya no se puede ni repotenciar el equipo, es decir, ya es inutilizable, a pesar que el equipo sigue funcionando, pero ya no se encuentra repuesto si es que se malogra. Tendría que proyectarse al momento de hacer el requerimiento, para eso prestarse apoyo de las áreas técnicas correspondientes a fin de proyectarse a que ese equipo va a poder ser repotenciado si en algún momento cambia su tecnología. ¿Okay? Principio de sostenibilidad ambiental y social. La compra pública no solamente sirve para adquirir bienes y servicios o ejecutar obras, sino que la compra pública es un vehículo por el cual se puede ayudar a mejorar la vida no solamente de los beneficiarios con la compra, sino de gente, personas que intervienen como proveedores, como trabajadores de estos proveedores, a que puedan acceder al mercado estatal. Por ejemplo, las MIPES tienen ciertas ventajas, por llamarlo así, que en la doctrina se le denomina discriminación positiva. Es decir, discriminación positiva porque se les da determinadas ventajas que van a repercutir positivamente a mejorar o ayudar a que las MIPES accedan al mercado de compras estatales. Por ejemplo, la garantía de fiel cumplimiento para MIPES, si es que son valorizaciones o son entregas periódicas, pueden pedir la retención. Es una forma de discriminación positiva porque solamente las MIPES pueden acceder a dicho beneficio. ¿Pero qué permite ese beneficio? Es que la compra pública justamente sea más accesible a estas pequeñas y medianas empresas. Son criterios de sostenibilidad ambiental. ¿Cómo puedes generar criterios de sostenibilidad ambiental o social en tu requerimiento? Por ejemplo, sostenibilidad ambiental, pedir de que los bienes sean degradables o su desuso o descomposición sea menos perjudicial para el medio ambiente. Entonces, desde el requerimiento se puede establecer estos criterios de sostenibilidad ambiental y social que también la normativa, como factores de evaluación facultativos, ha previsto que las entidades pueden establecer con la acreditación de determinados certificados o ISOs o otros documentos que justamente están vinculados a la sostenibilidad ambiental y social. El principio de equidad, que es otro principio, tiene que ver, está relacionado al trato equitativo que debe existir en la ejecución contractual. El principio de equidad es aquel principio que busca el equilibrio económico-financiero entre contratista y entidad. Por su parte, el contratista, bajo el principio de equidad, no se puede reducir injustificadamente la calidad o cantidad de los bienes que está entregando a la entidad. Tiene que ser bajo la cantidad, calidad que se ha ofertado, que se ha comprometido. Y por su parte, la entidad injustificadamente no puede reducirle el pago, no puede reducirle la prestación si es que no está establecido dentro del marco normativo, como son los límites para las reducciones, como son las adicionales u otras
modificaciones al contrato, pero siempre que eso esté justificado. Por eso, para dicha aprobación, siempre se va a requerir el informe técnico, el informe legal, la aprobación del titular o de quien se delegue. Entonces, bajo el principio de equidad, está pensado para guardar el equilibrio económico-financiero dentro de la ejecución contractual. El principio de integridad, que es otro principio, también que rige la contratación pública, supone esa integridad, esa idoneidad de quienes partícipes incluso dice, los partícipes. No te distingue si son funcionarios, si son los servidores, los proveedores, sino todo aquel que cotice, que participe directo o indirectamente en el proceso de contratación, está obligado, la obligación es legal, de que al tener conocimiento de cualquier acto corrupto, contrario a la normativa, lo informe inmediatamente a las autoridades competentes. Entonces, bajo el principio de integridad, todas las actuaciones tienen que estar llevadas por la idoneidad, por la honestidad, por la ética y la moral. Y ante cualquier hecho que conozca esta persona de un acto contrario a la normativa, antiético, tiene que comunicarlo inmediatamente a las autoridades competentes. Ese es un principio que se ha incluido como parte de la normativa de contratación pública con la ley 30.225. En ese contexto, hasta lo que hemos venido hablando ahora, una pregunta, a ver. ¿Cuáles de los siguientes supuestos se encuentra bajo el ámbito de aplicación de la ley de contrataciones? ¿Cuál de estas contrataciones? Las asociaciones público-privadas, obras por impuestos, obras ejecutadas para la reconstrucción, obras por administración directa, ninguna. ¿Cuál de estas contrataciones se rige por la ley de contratación pública? ¿Cuál creen ustedes? A ver, si ya tienen la respuesta, decíamos que las APPs están incluidas dentro del artículo 4 de la Ley de Contrataciones. ¿Qué desarrolla el artículo 4 de la Ley de Contrataciones? Aquellos supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la norma, no sujetos a supervisión del OCE. Entonces, las APPs no se aplica a la Ley de Contrataciones, descartada. Obras por impuesto tiene su propio marco normativo. Tampoco se aplica la ley de contrataciones del Estado. Al igual que las obras para la reconstrucción con cambios, que si bien es cierto, tiene algunos supuestos similares a la ley de contrataciones, tiene su propio marco normativo, que dicho de paso, el día de ayer, esta semana, ha sido materia de modificación su reglamento. Obras por administración directa, no se aplica la norma de contrataciones, pues las obras por administración directa lo realiza la propia entidad con sus propios recursos. Entonces, la respuesta en este supuesto es ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores contrataciones se aplica la ley ni su reglamento. No obstante, antes de pasar eso, cabe señalar que podría, tal vez en las obras por administración directa, algunos supuestos de la contratación pública, de la ley de contrataciones, se puede aplicar, pero supletoriamente, ¿ok? Supletoriamente se puede aplicar, pero ninguna de estas contrataciones está bajo el ámbito de aplicación de la ley de contrataciones. Pasando. ¿Cuál de los siguientes supuestos no corresponde a un supuesto excluido sujeto a supervisión del OCE? A ver, las contrataciones iguales o menores a 8 ITs es un supuesto excluido, pero que sí está sujeto a supervisión del OCE, descartado. Convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga también es otro sujeto a supervisión del OCE, ¿o no? Claro que sí, está sujeto a supervisión de los, está dentro del artículo 5. Tenemos entonces la contratación directa, contratación menores o iguales a 8 ITs que están
Sujetos a supervisión, los convenios de colaboración. Las contrataciones de Estado a Estado también se encuentra comprendido dentro del artículo 5 de la Ley de Contrataciones. Entonces, ¿cuál no está sujeto a supervisión del OCE? Sería la contratación de notarios, conciliadores, árbitros, centro de conciliación, que está dentro del artículo 4. Entonces, la respuesta va a ser la D. Recordemos que las contrataciones menores o iguales 8 y T sí está sujeto a supervisión del OCE, a pesar de ser un supuesto excluido donde no aplica la norma, al igual que los contratos o convenios de colaboración y los contratos de Estado con otro Estado. Estos tres supuestos son excluidos, pero sí sujetos a supervisión del OCE, de acuerdo al artículo 5 de la ley. A ver, nos achicamos un poco acá para que puedan revisar. Vamos a ponernos para acá. Un ministerio, dice, debe realizar una contratación con un proveedor no domiciliado en el país, donde no van a utilizar los métodos de contratación previstos en la normativa de contrataciones, por encontrarse del supuesto excluido del ámbito de aplicación sujeto a supervisión previsto en el literal F del artículo 5. El proveedor debe encontrarse inscrito en RNP. A ver, ¿qué piensan ustedes? Esto sé que no lo hemos desarrollado todavía. Sin embargo, quisiera saber sus opiniones. ¿Qué piensan ahí? ¿Debe encontrarse inscrito en el RNP o no debe encontrarse inscrito en el RNP? Les comento, la exigencia, a pesar que sea un supuesto excluido, es que las contrataciones que superen una OIT, es decir, que sean mayores a una OIT, tienen que presentarse el Registro Nacional de Proveedores. Esto no ha discriminado si son supuestos excluidos o no son supuestos excluidos, porque al RNP recordemos que se inscriben tanto personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, y en caso de las extranjeras pueden ser personas extranjeras domiciliadas o no domiciliadas en el país. Entonces, el RNP, sin importar estas condiciones, es obligatorio para toda contratación que sea mayor a una UIT, el RNP, el Registro Nacional de Proveedores. Teniendo esa consideración, ustedes pueden buscar la alternativa correcta. ¿Cuál no corresponde a un principio que rige la contratación del Estado? Vamos a ver, ustedes. Hemos explicado el principio de equidad, hemos explicado el principio de eficiencia y eficacia, hemos explicado el principio de transparencia y hemos explicado el principio de sostenibilidad ambiental y social. Recuerden que el principio es eficiencia y eficacia. Es así, eficiencia y eficacia es uno solo, ¿no? Decíamos, esa dualidad tiene que existir. La norma regulada, principio de eficiencia y eficacia. Y no hemos tocado, no está establecido dentro del artículo 2 de la ley, el principio de moralidad no se ha establecido, no. Tampoco el principio de eficiencia, así solito, sino es eficiencia y eficacia. Entonces, ustedes con esa acotación ya tienen ahí la respuesta. A ver, otra pregunta. De la revisión de requerimientos se advierte que se exige un equipo médico. Sin embargo, no se han precisado las características de la camioneta. ¿Qué principio se ha vulnerado? ¿Se acuerdan que cuando les decía, está bien, tú puedes publicar tu requerimiento, estás cumpliendo con el principio de publicidad, pero si no se entiende nada de tu requerimiento, no está claro, o no has precisado una característica de tu requerimiento correctamente, estás vulnerando el principio de transparencia, correcto.
Muy bien. Entonces, si es que el equipo médico has registrado sus especificaciones técnicas, pero no has precisado las camionetas, las características de la camioneta, todavía de una camioneta. O sea, ni siquiera está coherente con el requerimiento, el objeto contractual. ¿Qué principio estás vulnerando? El de transparencia, porque recordemos, la transparencia tiene que ver con la información que se encuentre clara, coherente, como en este caso no es coherente y entendible por todos, no solamente por los que quieran participar, sino por todo aquel ciudadano que quiera revisar las bases. Entonces, acá se está vulnerando el principio de transparencia. A ver, vamos a ver acá. Dice el jefe del área de seguridad ciudadana de una municipalidad, acá me pongo para que me vean, es dirigente de la Asociación de Comerciantes de dicho distrito. Al momento de efectuar el requerimiento para la adquisición de equipos de red de comunicación para el serenazgo, incluye como requisito que el proveedor debe estar inscrito en la asociación de comerciantes de la municipalidad. O sea, acá el jefe del área de seguridad ciudadana, tenemos el área usuaria, es dirigente de una asociación de comerciantes de dicho distrito, de dicha entidad, y exige de que para que participen, el que quiera participar, tiene que estar inscrito en dicha asociación. ¿Es exigible? ¿No es exigible? ¿Se vulnera algún principio? ¿Qué creen ustedes? Si se vulneraría algún principio, ¿cuál de estos sería? Esta es una barrera de orden técnico, legal y administrativo, incluso porque tiene que ver con las bases. ¿Qué principio se vulnera cuando existen barreras de este orden? De transparencia, no, porque la transparencia, recordemos y volvemos a reiterar, es que tiene que existir información clara, coherente, entendible. Entonces descartamos, ¿no? Todo lo que sea igualdad de trato tiene que ver o se refiere más a las decisiones que tome el comité dentro del procedimiento, la decisión que tiene que ser justa, equitativa para ambas partes, que tienen que ser de manera igual. En tal caso, ¿qué principio se vulneraría? El de libertad de concurrencia, ¿no? Entonces, incluso existe un conflicto de intereses. Conflicto de intereses en el sentido de que este jefe del área usuaria, del área de seguridad, que es el área usuaria del servicio de seguridad, es dirigente de dicha asociación, es el presidente, con lo cual se crearía un conflicto de intereses al pedir de que los que quieran participar tienen que ser inscritos en su asociación. Hay un conflicto de intereses evidente, real, incluso se vulnera la libertad de concurrencia. Entonces acá la alternativa va a ser la C. Acá tenemos otra pregunta, me vuelvo a esconder ahí. Dice, al momento de efectuar el requerimiento para el mantenimiento de equipo de seguridad, el área usuario indica que la empresa que brinde el servicio se encuentre a no más de 1 kilómetro de las oficinas de la entidad, porque requiere una atención rápida. Señala la alternativa correcta. Bien, en principio no está mal de que pida de que no se encuentren a determinada distancia, porque evidentemente no vas a dejar libre que se encuentren en cualquier distrito, cualquier parte del país, porque obviamente si quieres el mantenimiento tiene que estar dentro de tu perímetro, pero limitarlo a 1 kilómetro es reducir dicho requerimiento solamente a determinados potenciales postores o proveedores que podrían brindarte dicha condición, con lo cual se limita la concurrencia. ¿No es así? Entonces, no está mal, vuelvo a repetir, de que si, por ejemplo, si yo digo el taller mecánico, pero tendría que ampliar, en tal caso, la zona donde yo pediría que se ubiquen, diría colindante a tales distritos
que están colindantes a la entidad para ampliar un poco más la concurrencia. Pero si yo limito a 1 kilómetro, no todos van a poder cumplir dicha condición. Entonces sí se está vulnerando de alguna manera un principio que es otra vez la libertad de concurrencia. Es más, me animaría a decir incluso que se estaría vulnerando la competencia y la concurrencia, la libertad de concurrencia. Vamos a ver qué alternativas hay. ¿El área usuario actuó correctamente? No, no necesariamente. En este caso no, porque hubiese actuado correctamente si ponía por provincias colindantes, incluso señalaba cuáles son las provincias colindantes, porque no solamente vas a poner provincias colindantes, sino que para ser objetivos tienes que poner cuáles consideras tú provincias o lugares colindantes, ¿no? Distritos colindantes a la entidad. Tienes que detallar. Entonces la descartamos. No actuó correctamente porque estaría vulnerando el principio de libertad de concurrencia y la de igualdad de trato. Ya, el área usuaria no actuó correctamente porque estaría vulnerando el principio de igualdad de trato, ya, pero no, miren, acá lean bien la pregunta, la alternativa, perdón, pero no la libertad de concurrencia. No es cierto eso. Está vulnerando en tal caso la libertad de concurrencia y también la igualdad de trato, ¿no? Entonces, la alternativa más que se ajusta es la B, porque sí se está vulnerando la libertad de concurrencia. La B. Vamos a ver otra pregunta. Durante la formulación del requerimiento, el gerente de entidad ha dispuesto que los TDR, términos de referencia, se realicen coordinando con determinado proveedor. ¿Este hecho trae algún principio o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasa si tu jefe te pide algo indebido? Vamos a ver eso cuando veamos los principios éticos y los deberes y obligaciones. Uno de los deberes justamente del Código de Ética del Funcionario y Servidor Público es la obediencia, pero la obediencia tiene sus límites, que es siempre y cuando no transgreda el marco normativo. En este caso, si te pide que coordine los TDR con un proveedor, ¿estás transgrediendo algún principio de la ley de contrataciones? Obviamente que sí. ¿Ese cuál sería? El principio de, ustedes tienen la respuesta, ¿no? Porque el principio de integridad es el que dicta, obliga a que cualquier acto que contravenga el marco normativo se informe inmediatamente a las autoridades. Es decir, que todas las actuaciones durante el procedimiento tienen que ser llevados por la ética, tiene que ser llevado por el marco normativo en estricto. Entonces, acá se está vulnerando evidentemente el principio de integridad. Entonces, hasta ahí hemos visto los principios. Vamos a continuar desarrollando. Espero que hasta ahorita vayamos todo bien. Saben que cualquier consulta tenemos los canales pertinentes, como la mensajería, es el chat, también tiene mi correo para los que gusten. Vamos a desarrollar el código de ética justamente que tratábamos en esta última pregunta, porque el código de ética desarrolla los principios, deberes y obligaciones del servidor público. ¿Y quién es el servidor público para el código de ética, para la ley 27.815? El servidor público va a ser todo aquel que brinda un servicio al Estado, independientemente del régimen que le vincule con la entidad. Puede ser un contratado mediante una locación de servicios. Tengan en cuenta ello, que a los locadores se les puede sancionar por incumplir el código de ética de la función pública. Sea contratado mediante CAS, sea nombrado mediante un 728 o designado mediante cualquier cargo de confianza. Entonces, el servidor público va a ser todo funcionario, servidor o empleado
de las entidades de la administración pública en cualquier nivel jerárquico, sea nombrado, contratado, designado de confianza o electo, que desempeñe actividades o funciones a nombre o a servicio del Estado. Tengan en cuenta ello. Y como les decía, la ley del Código de Ética establece los principios, deberes y prohibiciones. Vemos los principios. Tenemos primero el principio de respeto, que es la adecuada conducta hacia el respeto a la Constitución y las leyes. La probidad, que es la rectitud, honradez, honestidad, siempre procurando satisfacer el interés general y desechando cualquier provecho propio o para terceras personas. La eficiencia es brindar la calidad en cada una de las funciones que se ha desempeñado. La idoneidad es lo que corresponde a la actitud técnica, legal, moral, es decir, es una condición esencial para el acceso a la función pública. Por eso es que se dice, ¿no? El primer acto de corrupción que puede cometer un servidor público es prestar servicio en un puesto para el cual no está calificado o para el cual no está apto o no reúne las competencias necesarias, sino que ha sido designado tal vez por amistad, familiaridad o por, no sé, o casualidad de la vida, pero que no está conscientemente, sabe que no está en esa capacidad técnica, legal o incluso moral para asumir un cargo. Por ejemplo, alguien que va a asumir el cargo de supervisar los procesos de contratación, pero tiene sus antecedentes, sabe que tiene sus antecedentes medios turbios, no está en la capacidad moral, por ejemplo, para asumir ese cargo, está contraviniendo al principio de idoneidad porque no es el idóneo para ese puesto. Otro principio es la veracidad, es decir, que tiene que actuar el servidor público con autenticidad en las relaciones funcionales, con todos los miembros de la institución, ser transparente en sus actos, declarar sus intereses, si existe un potencial conflicto de intereses, y contribuir si es que hay algún hecho para esclarecer. Tal vez le digan, usted tiene relación con una empresa que contrata con esta entidad, y esclarecer que si efectivamente es sí o es no. Entonces, es otro principio que dicta el Código de Ética. Tenemos la lealtad y obediencia, que justamente es lo que hablábamos hace un momento con el principio de perdón, se me fue, de integridad, en este ejemplo, donde la lealtad y obediencia tienen sus límites, ¿no? Y es que te exigen actuar con determinada obediencia a tu superior jerárquico. Esto tiene su límite en el cumplimiento de la normativa. Si bien es cierto, de tu superior jerárquico tienes que cumplir con tu trabajo, tienes que cumplir con las órdenes que este encomiende, sin embargo tiene su límite en el cumplimiento de la normativa. Justicia y equidad, tus decisiones tienen que ser equitativas, tienen que ser justas. Cuando se trate de tomar una decisión para los administrados o si eres un superior jerárquico para las personas que está a tu cargo. El otro principio es la lealtad al Estado de Derecho. Esto se refleja en que si usted participa como miembro de un Estado de facto, es decir, que ha sido tomado el poder a la fuerza por las armas, y usted participa de ese Estado en cualquier cargo, una vez terminado este gobierno de facto no va a volver a trabajar jamás en el Estado porque ha sido partícipe de este Estado de facto. Entonces tienen que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Por eso dice: el funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución, al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto es causal del cese automático de la función pública. O sea, ya no vuelve a trabajar dentro del Estado en dicho puesto. Entonces, ¿cuáles de lo que hemos señalado en
esta pregunta son principios del Código de Ética de la Función Pública. Neutralidad no hemos señalado, tampoco responsabilidad ni transparencia, porque ellos corresponden a los deberes y obligaciones. Decíamos el último, o bueno, en la última parte, diapositiva, la lealtad y obediencia, ¿no? Que si bien es cierto, a tu superior jerárquico le debes la lealtad, debes ser obediente a las asignaciones de las tareas encomendadas, pero ello también tiene su límite en el cumplimiento de la norma. Entonces, este es un principio, la lealtad y la obediencia. También tenemos los deberes, como la neutralidad, la transparencia, el uso adecuado de los bienes del Estado, que incluso se puede configurar en un delito si es que se hace uso inadecuado de estos, ¿no? El peculado de uso, la responsabilidad en los deberes asignados, el ejercicio adecuado del cargo, no tomar privilegio personal o para terceros con el cargo que ostenta, la discreción con la documentación, tal vez confidencial, relevante, que uno maneja dentro de una entidad, es importante. ¿Cuáles no son deberes en tal caso? La neutralidad sí es un deber, la discreción también decimos, la veracidad no, si se dan cuenta, el ejercicio adecuado del cargo sí. La veracidad no corresponde entonces a un deber. En las prohibiciones, la veracidad, ¿qué corresponde en tal caso? Antes de pasar a las prohibiciones, a un principio, ¿no? A un principio. En las prohibiciones tenemos la prohibición de mantener conflicto de intereses. Un conflicto de intereses es cuando tú sobrepones el interés particular al deber público. Es decir, puede haber un conflicto de intereses cuando un familiar tuyo está participando en un proceso de selección y a pesar que tú no ostentes un cargo de dirección, tal vez sí tengas intervención en el procedimiento como miembro de comité, como el que ha desarrollado el estudio de mercado, el que elabora las bases o cualquier otra incidencia dentro del proceso y un familiar tuyo, un amigo muy cercano, alguien tiene afinidad a tu familia o donde has trabajado, está participando en el proceso, puede haber un conflicto de interés potencial. Tal vez tu decisión no va a ser muy objetiva, no va a ser muy imparcial, o también ahí se denota la falta de independencia. Vas a depender probablemente tu decisión va a depender de dicha persona, o te vas a dejar guiar por determinadas circunstancias para tomar una decisión. Entonces, el conflicto de intereses es manteniendo ese conflicto de intereses, es sobreponer el interés particular sobre el deber público. El interés particular no debe de estar jamás sobre el deber público, si no se crea un conflicto de interés, ya sea real, sea potencial. Es una prohibición, así como realizar actividades de proselitismo político, ya saben, propaganda política dentro de la entidad. Si bien es cierto, hay libertad para tener una afinidad política, pero dentro de la entidad pública no se puede hacer propaganda política. Asimismo, presionar, amenazar o acosar, y eso está muy claro. Hacer mal uso de la información privilegiada. Hay malos funcionarios que difunden o venden, incluso negocian información muy sensible con la prensa o personas interesadas de la parte contraria. Entonces, hay información muy sensible que tiene que ser manejada con discreción, decíamos, cuando desarrollamos los deberes, ¿no? Hay que ser bastante discretos, obtener ventajas indebidas, ostentando mal uso del cargo público. Ello también es una prohibición. Entonces, la prohibición de mantener conflicto de intereses es referido a cuál. En principio sí constituye una prohibición mantener conflicto de intereses. Y el mantener
relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses, ya sea personales, laborales, económicos, financieras, pudieran estar en conflicto con el cumplimiento del deber o la función del cargo, contraviene esta prohibición. O sea, la prohibición de conflicto de intereses tiene que ver con no solamente las relaciones personales, sino puede ser laborales, decíamos de orden económico, o tal vez también financieros, ¿no? Que pudieran mellar la decisión del funcionario, del servidor, con el cumplimiento de su deber. Entonces, tenemos dentro de esa línea la alternativa, esto descartamos, no tiene que ver con procurar beneficios, sino que tu decisión puede estar opacada por un conflicto de interés personal, laboral, económico, financiero, como lo señala la alternativa C. Otra pregunta, vamos a ver. Acá nos ponemos para que nos puedan ver. La referencia para la contratación del servicio de seguridad, el área usuario incluye como requisito que los equipos detectores de metales que debe emplear el contratista sean de una determinada marca distribuida por la empresa del hermano del jefe de logística. Al respecto señale la alternativa correcta. ¿Existe un conflicto de intereses si es que en los términos de referencia el usuario incluye como requisito de equipo que los detectores que deben de emplear sean de una determinada marca distribuida exclusivamente por la empresa del hermano jefe de logística? ¿Hay un conflicto no de intereses? Evidentemente que sí. Por lo cual tenemos que descartar acá la alternativa que no existe. Sí existe, porque más que incluso es una prohibición, ¿verdad?, de dar ventajas indebidas. Entonces, sí existe, si la pregunta nos viene así, sí existe un conflicto de intereses. Es que el hermano del jefe de logística es el distribuidor de los equipos solicitados. ¿Cuáles son las sanciones para aquellas personas, servidores que infringen cualquiera de estas prohibiciones o no cumplen con los deberes o no se sujetan a los principios que rige el código de ética? Puede llegar de una amonestación, suspensión, multa, resolución contractual, destitución o despido. ¿De qué va a depender ello? Va a depender del vínculo laboral o vínculo contractual. Para aquellos servidores con vínculo laboral, la sanción va a corresponder en una amonestación, suspensión temporal de hasta 12 meses del cargo, destitución o despido en el peor de los casos. Sin perjuicio esto de la sanción penal o civil de corresponder, esto estamos viendo en el lado administrativo. Para aquellos servidores públicos, porque también decíamos que servidor público está calificado los locadores u otros que no tengan un vínculo laboral, sino contractual, corresponde la sanción en una multa o la resolución del contrato, sin perjuicio también de las sanciones aplicables según la normativa. Entonces tenemos sanciones para servidores con vínculo laboral y servidores con vínculo contractual en el casillero azul. Pregunta, a ver, para que puedan verlo mejor. Acá nos ponemos. ¿Cuál de las siguientes sanciones se aplica al servidor que transgrede los principios éticos de la función pública y mantiene vínculo laboral con una entidad pública? Esta parte hay que resaltarla. Mantiene vínculo laboral. ¿Cuáles son las sanciones para aquellos que mantienen vínculo laboral? Despido de amonestación. Despido, amonestación y resolución contractual. ¿Le puede resolver el contrato? No. Si mantiene vínculo laboral, lo que puedes hacer es despedirlo o destituirlo en el peor de los casos. Pero no resolver el contrato, porque recordemos que la resolución de contrato es para aquellos que mantienen un vínculo contractual, ¿no? Es decir, sin vínculo laboral. Entonces, si mantienes vínculo laboral, te puedo despedir o amonestar, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, acá ya tienen ustedes la alternativa. Simplemente sabiendo que al que tiene vínculo laboral no se le puede resolver, descarta.
Existen servidores, por ejemplo, que la sanción recae cuando ya no desempeñan función pública. Ya no te pueden despedir, no te pueden destituir, ¿no? Si ya estás en el sector privado, ya no te dedicas a la función pública, sin embargo, se te tiene que aplicar una sanción. La sanción va a consistir en una multa. Ello de acuerdo al artículo 12 del Decreto Supremo 033/2005 de la PCM. Pregunta. En la adjudicación simplificada para adquirir maquinaria, el Comité de Selección incluye en las bases como factor de evaluación la experiencia del postor y del personal clave. Por lo que, a ver, ¿qué creen ahí ustedes? ¿Cuál sería la alternativa? Yo les voy comentando mientras leen las alternativas. Los factores de evaluación ya no son la experiencia del postor ni la experiencia del personal clave para bienes. No existe factor de evaluación para bienes, porque estas es las bases de una adquisición de maquinaria, o sea, son bienes. No existe factor de evaluación personal clave. Tampoco para ningún objeto contractual existe factor de evaluación experiencia del postor. La experiencia del postor es un requisito de calificación. Y la experiencia del personal clave para caso de bienes se puede pedir como requisito de calificación en aquellos bienes que son bajo la modalidad de ejecución contractual de llave en mano, es decir, que te voy a instalar los bienes para que tú ya los uses, te voy a dejar listo para usar, pero no son factores de evaluación. No, para bienes no. Entonces, ¿se contraviene algún principio ético? Obviamente que sí, obviamente que sí. Por lo cual descartamos las alternativas B y D. Entonces, ¿qué principio ético se contraviene? Se vulneró el principio ético de idoneidad. En ambos, sí, correcto, porque decíamos idoneidad, tú no tienes la capacidad técnica entonces para saber de que los factores de evaluación para bienes no son la experiencia del postor ni el personal clave, o sea, no tienes ese criterio técnico y no eres el idóneo para elaborar las bases o el requerimiento, básicamente, ¿no? Entonces, no se considera ninguno de los dos. ¿Qué alternativa? La C que nos dice. Al considerar como factor de evaluación el postor, pero no la experiencia personal clave. No, ambos. Se vulneró el principio de al considerar la experiencia del postor y la experiencia del personal clave como factores de evaluación para bienes. Correcto. Entonces acá tenemos la alternativa A, porque son ambos que no se deben de considerar. ¿Ok? Esto no lo tomamos porque dice, pero no la experiencia. No, no es. Son ambos. Ambos no se debieron de considerar. Alternativa A. Otra pregunta. El área usuaria de una entidad solicita adquirir un equipo de impresión, pero no incluye especificaciones técnicas respecto a las dimensiones máximas del equipo. Al momento de la entrega, el contratista advierte que no cuenta con el espacio de instalación. ¡Wow! ¿Qué principio ético se vulneró? ¿El usuario vulneró el principio de idoneidad? Sí. ¿El de probidad? También podría ser. ¿Veracidad? No, porque veracidad tiene que ver con la documentación que tú declares. Por ejemplo, veracidad en tu información de conflicto de intereses. Tal vez no has dicho todo o has dicho la verdad a medias, ¿no? Que no tiene que ver con este caso, entonces descartamos. Acá no es el idóneo. Más que ello, tendríamos que no ha cumplido con el principio de idoneidad. No ha actuado otra vez con esa capacidad técnica que exige la normativa. Entonces tendríamos que ha contravenido el principio de idoneidad, ¿no? Tendríamos ahí otra alternativa más. Sería la A, entonces, ¿ya? Para los que quieran saber la respuesta, sería la A. Veamos ahora el planeamiento
parte del planeamiento es la política de modernización de la gestión pública, el 2021, que es este documento que ha elaborado la PCM, que ustedes pueden ubicarlo en este link que se les está juntando, donde la política de modernización de la gestión pública, de acuerdo a esa política, se orienta al logro de resultados para que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano, y para ello ha establecido 5 pilares que están regidos en 2 ejes transversales. Estos 5 pilares son las políticas públicas, planes estratégicos, operativos, el presupuesto por resultados, la gestión de procesos, el servicio civil merocrático, el seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento. Que están estos cinco pilares, son 5 pilares con 3 ejes transversales, disculpen. 3 ejes transversales como es el gobierno abierto, el gobierno electrónico, el gobierno institucional. Entonces, dentro de los 5 pilares, nos daba la pregunta que es uno de los 5 pilares que sirve para la propuesta central de la política de modernización de la gestión pública. El servicio civil meritocrático, disculpen, sí es uno de los pilares, justamente, que la asignación de los puestos se dé por concurso público abierto a las personas que sean idóneas para asumir los cargos públicos. Entonces, sí es uno de los pilares. La gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional también es otro de los pilares, pues demanda que la gestión pública sea más abierta al ciudadano, más fácil de entender, con menos burocracia, con trámites más simplificados. Otro pilar es el programa presupuestal con enfoque por resultados, pues como decíamos, la gestión pública actual está bajo ese enfoque, al igual que la contratación pública está enfocado a la gestión por resultados, que es otro de los pilares que tiene la modernización del Estado, y que justamente la Secretaría de Gestión Pública, que es el ente rector de la modernización de la gestión pública, ha previsto en este documento. Entonces, lo que no corresponde a los pilares, como lo vemos en este resumen, es el Plan Anual de Contrataciones, porque el Plan Anual de Contrataciones es el documento de gestión donde se incluyen todas aquellas contrataciones que se van a realizar durante un determinado ejercicio fiscal. Entonces, tenemos la respuesta que no es la A, ¿verdad? No es parte de los 5 pilares. El presupuesto por resultados es esa estrategia impulsada por el MEF que ha permitido justamente que la asignación de los recursos presupuestales a productos y resultados medibles a favor de la población a través de los programas presupuestales, y que estos sean usados bajo el enfoque de la cadena de valor público que justamente tenemos acá establecido en este cuadro, ¿no? Insumo, actividad, producto, resultado específico, resultado final. ¿Qué son los insumos dentro de la cadena de valor público? Son factores que intervienen en la producción de los bienes, servicios, y pueden ser de tipo financiero, humano o capital. Como por ejemplo, acá nos ponen los insumos, podemos tener medicamentos, médicos, enfermeras, equipamiento, infraestructura, personal administrativo. ¿Qué actividades, es decir, qué gestiones vamos a realizar? Conjunto de procesos, justamente las actividades. Con estos medicamentos médicos vamos a dar atención médica, vamos a distribuir los medicamentos, vamos a hacer procesos administrativos para la adquisición de estos equipamientos y infraestructura médica. ¿Cuál va a ser el producto de realizar esta actividad? La prestación de salud, de servicios de salud. El resultado específico es el resultado obtenido a la población atendida, a la población objetiva, que no necesariamente va a ser los 30 millones de peruanos que somos, sino una población específica, ¿no? Por eso esa población sana, pero que va a tener un impacto positivo a nivel nacional,
Por ejemplo, la mejora en los estándares de vida o reducción de enfermedades, que se va a sentir reflejado a nivel nacional. Entonces, ese es el impacto específico y final. Por eso es que los resultados lo dividen en resultados iniciales, intermedios y finales. Los iniciales que representan los efectos generados en la población en el corto plazo como consecuencia de los productos provistos por la entidad. Los resultados intermedios, como los cambios en las condiciones de vida de la población en el mediano plazo, y finales ya a un largo plazo. Esta es la cadena de valor público. Ahora bien, en las preguntas que plantea la certificación en el OCE, te pide que la cadena de valor público la detalles de esta manera en el orden que está establecido: insumo, actividad, producto, resultado específico y resultado final. No obstante, te puede cambiar probablemente la denominación, como tenemos acá. ¿Con qué empieza? Hemos dicho el insumo, ¿verdad? En el ejemplo que damos, los medicamentos, los médicos, la infraestructura, el personal administrativo, todo aquello que nos va a servir para mejorar o cerrar esa brecha. Tenemos el insumo, de ahí tenemos las actividades. Luego, seguido de ello, tenemos los resultados y tenemos el impacto. Entonces, acá te puede variar la palabra actividad por proceso. Y la palabra resultado específico por resultado e impacto, ¿no? Entonces, insumo, proceso, producto, en vez de actividad, resultado e impacto. Lo que tienen que acordarse es que todo empieza con el insumo, con ese insumo hago una actividad, después saco un producto, saco un resultado y saco un resultado final, que va a ser el impacto nacional, el impacto a la población nacional. Entonces, insumo, actividad, producto, resultado específico y el resultado final. Esto no podría ser porque no empieza de la actividad, sino empieza todo del insumo, al igual que esta alternativa. Acá nos dice insumo, está bien, actividades, ya, pero no se va a resultados ni objetivos estratégicos, sino que sigue este orden. La alternativa, por ende, va a ser la alternativa A. La política de modernización de la gestión pública también tiene sus propios principios, que es la orientación de la atención al ciudadano, la articulación entre sectores, entre entidades, la transparencia y la rendición de cuentas, la sostenibilidad, que los proyectos, los productos sean sostenibles en el tiempo, innovación, aprovechamiento de tecnologías, balance entre la flexibilidad y control de la gestión. Entonces, puede venir una pregunta más o menos referida a este tema, ¿no? ¿Cuáles de los principios orientadores de la política de modernización? ¿Cuáles son? Orientación al ciudadano, decimos que sí. Transparencia y rendición de cuentas también. Innovación y aprovechamiento de las tecnologías también. Por ende, son todas las que hemos señalado. Vamos a ver, pasado esto, otro tema referido a la identificación de responsabilidades. Las responsabilidades en el proceso de contratación, cualquiera de las fases, puede ser una responsabilidad civil, administrativa o penal. Siempre va a haber una responsabilidad administrativa por la omisión o daño al proceso, a la administración pública. La civil se va a dar siempre que exista un perjuicio económico causado al Estado, y penal si es que se tipifica cualquiera de los delitos señalados en el Código Penal, principalmente aquellos referidos a delitos contra la administración pública. Vamos a ver esta pregunta. Dice, una entidad resolvió un contrato por incumplimiento del contratista, sin embargo no pudo ejecutar la carta de fianza de fiel cumplimiento. Al respecto señale la responsabilidad. No dice por qué, ¿no? No dice por qué no puede ejecutar.
Bueno, hubo casos en que no se podía ejecutar la carta fianza porque se recibieron de entidades que no estaban autorizadas por la SBS. Entonces, si no podían emitir cartas fianzas para contratación pública, esas entidades, como eran las denominadas cajas rurales, el funcionario no se percató, no hizo la verificación en la página de la SBS sobre entidades que están autorizadas a emitir carta fianza y la aceptó. Y al momento de ejecutar no pudo. ¿Qué responsabilidad tiene ese funcionario? ¿Va a haber un perjuicio económico al Estado? Claro. Ese se incumplió, no se va a poder, no se va a poder al menos revertir el daño económico al Estado, por lo cual asumiría esa responsabilidad el funcionario. Entonces hay una responsabilidad civil, hay una responsabilidad también de índole administrativo. Penal podría tipificarse, pero básicamente acá la responsabilidad es civil y de orden administrativo. Por lo cual no nos da la respuesta de penal también, nos da administrativa civil, administrativa, penal administrativa no, porque es civil por lo patrimonial, que significa no poder ejecutar una carta fianza. Entonces tenemos la alternativa, que es la responsabilidad administrativa y civil. Es la que incurre este funcionario por el cual no se puede ejecutar la carta fianza. Otra pregunta, el gerente de una entidad presiona al presidente del comité, algo similar como la pregunta que veíamos anterior, ¿no? Para que le otorguen la buena pro a una empresa determinada, amenazándolo con despedirlo, y al miembro del comité de selección, al presidente del comité de selección. En caso de desobedecer, dicho integrante del comité, es decir, el presidente, comunica al jefe de logística, quien le indica que no puede hacer nada. Al respecto, señale lo correcto. ¿No habría responsabilidad si la decisión del comité está sustentada y ajustada a ley? No sé, yo pienso que no. ¿Ustedes qué opinan? ¿Habría responsabilidad del gerente y del presidente del comité? ¿Solamente ellos? Y también tiene que ver el jefe de logística, ¿no? Que no hizo nada a pesar de haberle informado, tal vez verbalmente, pero se le informó, tenía conocimiento. Y el principio de integridad justamente señala eso, ¿no? Dicta eso y te obliga a que ni bien te comuniquen un hecho de corrupción o algo indebido, así sea verbal, tú comuniques o tomes las acciones pertinentes. Si no hizo nada, en ese caso el jefe de logística le indicó que no podía hacer nada. Entonces, sí hay una responsabilidad tanto del gerente por presionar, del presidente del comité de selección también, por no informar tal vez al órgano encargado del control, que es el OSI, y del jefe de logística. Entonces, es una responsabilidad solidaria compartida por estos tres miembros, ¿no? El presidente del comité, el gerente y el jefe de logística. Si no hubiese sido el presidente del comité, tal vez uno de los miembros del comité también, o sea, no sería del presidente, sino sería del miembro del comité, no sería del presidente, si es que no fuese esta condición, ¿no? Pero los tres tienen ahí responsabilidad. Durante el desarrollo de un procedimiento de elección se presenta como postor supremo de un miembro del comité. Su oferta resulta la más ventajosa en términos técnicos y económicos. Por lo que, bueno, acá, ¿qué corresponde? ¿Existe o no existe un problema? No podemos decir que no existe un problema, sí existe, ¿no? ¿Se estaría transgrediendo el código de ética al funcionario público? ¿No transgrede? ¿Sería una causal de nulidad del proceso? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Está entre la alternativa B y la D, ¿verdad? Las causales de nulidad del procedimiento en realidad están expresamente establecidas en el artículo 44. Si nosotros revisamos el artículo 44 del texto único ordenado de la ley, nos establece que en los casos que conozca el tribunal y también el titular de la entidad, declara nulo los actos expedidos cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, lo cual
no se ajusta al caso particular, contravengan las normas legales, puede dictarse por ahí, contengan un imposible jurídico o presidan de las normas esenciales del procedimiento. En el presente caso, se estaría transgrediendo el código de ética, pero no del funcionario público, sino es del servidor público. En tal caso, acá lo que estamos frente a una posible causal de nulidad, ¿no? Pero eso tendría que ser evaluado por el titular de la entidad. Pero la alternativa sería que estamos frente a una causal de nulidad del procedimiento. Vamos a ver otro. Esto creo que ya lo vimos. A ver, el gerente municipal en una municipalidad presiona al presidente para que le otorgue la buena prueba, amenazándole de despedirlo. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Que hay una responsabilidad compartida entre los tres miembros. Es un tema similar. Lo que sucede es que en los exámenes de certificación vienen las preguntas casi similares, solamente cambiado con datos como esto, ¿no? Como el gerente o como la empresa, tal. Entonces, en sí encierra la misma pregunta, pero con diferente información. Acá, vamos a ver, un funcionario no calcula bien la penalidad. Este es un caso distinto, ¿se acuerdan de la carta fianza, no? La penalidad era 30.000 soles y cobró solo 10.000. Ay, no. Ya, ¿qué tipo de responsabilidad tiene? Acá volvemos a lo mismo. Dejó de cobrar dinero para favor del Estado. Responsabilidad patrimonial. Es civil. Responsabilidad civil. Administrativa, claro, obviamente hay una responsabilidad administrativa. Ese funcionario puede ser sancionado con la destitución, el despido, la amonestación, dependiendo de la gravedad. En ese caso es un hecho muy grave, considerado como muy grave, por lo cual hay una responsabilidad administrativa. Entonces, tenemos administrativa civil. Acá hay una responsabilidad administrativa civil. No se configuraría, como por la información que nos da, un ilícito penal. Por eso es que en este caso la responsabilidad es administrativa y civil, por lo patrimonial y por la falta de diligencia del funcionario en el cobro de la penalidad. Entonces, hemos visto hasta acá la primera parte de la competencia número 1. Vamos a continuar desarrollando el balotario, vamos a continuar desarrollando las competencias y posteriormente síganos acompañando. En la próxima sesión vamos a ver ya sobre el planeamiento estratégico, que también es parte de esta competencia número 1, donde de las 72 preguntas reiteramos que vienen 8, sin embargo hemos revisado más de 8 preguntas. Ustedes también, aparte en su material, tienen más preguntas para que puedan seguir revisando. Espero que estemos llevando bien hasta el momento el curso. Cualquier consulta siempre vamos a estar aptos de poderla absolver a través de la plataforma. Entonces vamos a continuar con la próxima sesión. Sigan ustedes participando. Muchas gracias.